Estamos en comunicación ahora con Juan Martens, doctor en criminología, para hablar precisamente de este escenario que puede configurarse a partir de este ambiente sumamente violento que una vez más tiñe la zona de Amambay, área fronteriza con Brasil. Muy buen día, ¿cómo estás, doctor? Buenos días, Juan Carlos, a vos y a toda la audiencia. Bueno, mencionábamos y esa frase en particular reveladora del jefe de investigaciones de la policía que dice estamos en pie de guerra. La guerra empezó con el PCC, es de esperarse que efectivamente luego de lo que se atrevieron a hacer, atacar un cuartel policial y esto de un ataque a un efectivo de investigaciones pueda tener otros ribetes de violencia. El PCC está en constante guerra para dominar la zona de Pedro Juan Caballero, la zona de Amambay. Recordemos que en el año se producen aproximadamente 100, 120 homicidios en esa zona del país. Esto da una tasa muy alta porque está disputando la hegemonía de esa zona, porque es la principal zona de producción de marihuana y es la principal zona de ingreso de cocaína al territorio brasileño. Cocaína que viene de Bolivia, que viene de Perú y que aterriza en nuestro territorio. Pero aquí yo quiero llamar la atención, Juan Carlos y audiencia, que el crimen organizado funciona en tanto hay fragilidad institucional, en tanto hay elementos corruptos en la Policía Nacional, en la Dirección de Investigaciones. O sea, no es posible que tengamos en el país más de 10.000 hectáreas de marihuana sin que la policía esté involucrada. Y aquí también preguntarnos, ¿en cuántos casos la Policía Nacional investigó a sus agentes? ¿Cuántos agentes de estos que están en investigación de delitos tenemos certeza de que su patrimonio es limpio, de que los autos que usan son coherentes con sus ingresos? De lo contrario, vamos a seguir dando elementos para que el PCC y otros elementos del crimen organizado sigan fortaleciéndose en nuestro país y sigan encontrando en Paraguay el territorio propicio para aumentar sus ganancias. Y ciertamente estamos en guerra, el PCC está en guerra con nosotros, pero esa guerra no lo ganamos solamente matando, encarcelando, sino que también limpiando las filas policiales de la corrupción institucional, Juan Carlos. Pero una pregunta que lleva probablemente siglos. ¿Y de dónde empieza el cambio? El cambio tiene que empezar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. ¿Cómo debería hacerse? Y tiene que acabarse la impunidad, tiene que haber sistemas de control interno en la Policía Nacional. Debemos saber cuánto gana un policía y debemos saber si sus ingresos son coherentes con los bienes que tiene. Esto es una gran deuda pendiente. En tanto no sepamos si el auto en el que se mueve la policía, si la casa que tiene el efectivo policial es coherente con sus ingresos legales, estamos perdiendo la guerra contra el crimen organizado. Porque el crimen organizado en nuestro país, vinculado a la cocaína y a la marihuana, mueve demasiado dinero. Y es muy fácil corromper a fuerzas policiales para permitirles que sigan trabajando en aquello que hacen y que corroe y destruye nuestro sistema democrático. Entonces, quizás una tarea pendiente que nunca hemos hecho en nuestro país es trabajar en por usar una palabra, la limpieza institucional para que las fuerzas de seguridad que luchan contra el crimen organizado efectivamente lo hagan de manera limpia y no que estén en connivencia, estén en cooperación. Y lastimosamente hoy tenemos un agente policial muerto, pero si empezamos a analizar en qué auto se movía, era coherente con su ingreso, era el auto de su propiedad, porque el PCC tiene un historial de muerte en el Brasil y en todos los países donde se mueve, del departamento de Amambay, sin contar lo que ocurrió en Pedro Juan Caballero, tenemos 4 asesinatos en lo que va del año. Entonces, todo esto está vinculado a que el PCC cobra con la vida con aquellos a quienes le engañan. Y allí podíamos preguntarnos ciertamente, ¿será que este policía era colaborador del PCC y efectivamente hubo un desajuste, no les avisó, se enojaron porque no les avisó de la detención de Bonitao, no cooperó y efectivamente eso le están cobrando? O sea, hay demasiadas preguntas que tenemos que hacernos sin ofender, hacernos de una manera clara, buscando encontrar la solución a este grave problema que nos asuela, que es el crimen organizado, Juan Carlos. Ahora, esos mecanismos o esos instrumentos para transparentar la situación en la policía, para depurar la policía, las fuerzas del orden finalmente, no están instalados en nuestro país, o están y no se los usa, o hay que promover alguna suerte de ley que vaya a obligar
a verificar esa correspondencia con cierta recurrencia, con cierta periodicidad a los agentes? El sistema de control interno en la policía es prácticamente inexistente. Entonces, es de fachada, y si nos ponemos a preguntar cuántos policías fueron sancionados por alguna de estas faltas, las cifras nos van a sorprender. Es lo mismo que cuando decimos en Ciudad del Este se cometen contrabando todo el tiempo, hay corrupción, pero buscamos causas penales y no tenemos ninguna causa penal que se haya abierta, ¿no? Entonces, pasa por en fortalecer a la Policía Nacional, equiparle a la Policía Nacional, pagarle bien a la Policía Nacional y por sobre todo controlarle a la Policía Nacional y a toda fuerza que lucha contra el crimen organizado. El crimen organizado en Paraguay vino para quedarse. El PCC tiene más de 25 años, tuvo la capacidad de expandirse en todo el territorio brasileño. Además, hoy se está estudiando que el PCC ya ingresó a la Argentina, está en Bolivia, está en Perú, está en Colombia. Hay PCC mandando cocaína a Oriente Próximo. Entonces, esto es algo que tenemos que tomarnos en serio y debe ser una política nacional, debe ser una política pública. Hoy todas las penitenciarías están infestadas o controladas en mayor o menor medida por el PCC en nuestro país, todas las penitenciarías. ¿Y qué hemos hecho? O sea, seguimos mandando a la gente, seguimos mezclando presos, seguimos sin separar por peligrosidad, seguimos sin separar por delitos que han cometido. Mientras seguimos trabajando en esta línea, va a ser el PCC el que va a seguir marcando el rumbo de nuestra política criminal. Y el PCC es apenas uno de los grupos organizados que ingresaron en nuestro país y que están trabajando. Está el Comando Vermelho, está Bala na Cara, está Amigo de tus Amigos. O sea, hay un montón de gente que cada vez más aprovechan la fragilidad institucional, la descoordinación de las políticas de seguridad para ingresar y hacer negocios en nuestro país. Bien, estos relevos de cabecillas o de líderes mal llamados a los que están al frente de estas organizaciones, son relevados ya sea porque se los captura, porque se los remite, o en algún caso también son asesinados. Hoy por hoy, ¿quién sería el peso novante, el mayor peso en toda la en esa estructura zona? del crimen organizado y lo que hace a la marihuana, a la cocaína, son hombres de repuesto. O sea, de eso no, por eso no sirve en tanto detener, meter preso, porque va a haber otro o 5 más que van a ocupar ese mismo lugar. Entonces, siempre va a ser, ahora queda vacío con Bonitao, habrá sido el enviado de la sintonía final general que le llaman, Sí, de Sao Paulo, que habrán mandado. Ahora estamos sin líder, evidentemente, vendrá otro, pronto sabremos quién es. Pero en tanto que ese se ha detenido, va a venir otro y así sucesivamente. Desde la muerte de Rafat en 2016, el PCC controla cada vez más la ruta de ingreso al Brasil y de allí que mata a todo a quien se interponga en su camino, sea policía, ojalá que no sea un juez, ojalá que no sea un fiscal, porque en su historial de muerte el PCC ya mató a todas estas autoridades, Juan Carlos. sí, bueno, mencionabas el PSC, Comando Vermelho, Bala na Cara, no recuerdo alguna otra agrupación, pero la de mayor fortaleza en esa zona es el PSC o estamos perdiendo y no identificando alguna otra. Sí, Juan Carlos, es el PCC, es un grupo que está tomando una hegemonía regional, está ingresando en Argentina. En estos días había una conferencia en Misiones, están haciéndose presentes en cárceles de Misiones, y esto lo hace porque, como te decía, la cocaína que viene de Bolivia y viene de Perú aterriza en Concepción, en San Pedro, en Amambay, y de allí ingresa vía tierra a territorio brasileño. De allí es que es tan estratégico nuestro territorio, y hasta hoy nos preguntamos, ¿por qué no tenemos satélite capaz de derribar a aviones de la cocaína? ¿Por qué no tenemos? Nos tiene que responder el ministro del Interior estas preguntas, o la Fuerza Aérea nos tiene que responder esta pregunta. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con un cielo abierto, como invitándole a los narcos a que ingresen a nuestro territorio a depositar su carga y que luego sigan tranquilamente por tierra a Brasil, Juan Carlos? Indudablemente hay que depurar la policía, eso está fuera de discusión y no es el punto que planteo a continuación, doctor, sino lo siguiente: por más de que en nuestro país se pueda depurar la policía, y la principal base de operaciones está en Brasil, un estado mucho más fuerte, con hasta fuerzas de seguridad, fuerzas públicas más fuertes igualmente. Sin embargo, tampoco puede con estas organizaciones. ¿Cuánto podría ayudar que Paraguay efectivamente pueda hacer bien las cosas?
y puede ayudar mucho. El PSC no hace más de 10 años que se trasladó a nuestro país como base de operaciones. Lo usaban anteriormente para venir de vacaciones, como una zona de confort, ¿no? Pero cuando la fuerza brasileña empezó a presionar más, a detener a más gente, hizo que busquen espacios en otros estados. Y allí fueron expandiéndose a Colombia, a Perú, a Bolivia, a Uruguay, a Argentina y Paraguay principalmente, por las ventajas estas que te comentaba, ¿no? Pero en la medida que sea una cooperación regional, el crimen organizado es transnacional, necesitamos la cooperación de todos los países y evidentemente no vamos a nosotros como Paraguay solucionar el problema, pero sí podemos aportar una parte sustancial para que en el concierto regional de la política de seguridad regional podamos enfrentarlo más eficazmente a este tipo de grupos. Perfecto, doctor, te agradecemos mucho estos minutos y estos conceptos. Muchas gracias.